Bien, ¿qué tal, hermanos? Dios les bendiga ricamente. Estamos aquí otra vez dispuestos a comenzar nuestra clase de Hechos. Recuerden que estamos caminando en Hechos ya hace varios tiempos y nos falta mucho porque Hechos es bastante largo. Espero que estén disfrutando estos estudios, lo estén asimilando como la palabra se merece. Y como siempre les digo, úsenlo de la manera que ustedes puedan. Yo ayer el hermano Mauro me dice que a veces lo usa con otras personas. Excelente idea. Son suyos. Este video es de la iglesia, es suyo. Pueden usarlo de la mejor manera que ustedes crean posible. Estamos pidiendo al Señor que los use. Como siempre les digo, cualquier cosa buena que encuentren, regalo al Señor. Si algo no les gusta, deséchelo, que es culpa mía. Así que écheme la culpa a mí, porque el Señor, solo denle la gloria al Señor. Qué bueno, gracias por los hermanos que me han mandado un comentario, un me gusta, un dedito, algo. Eso siempre anima, siempre ayuda, sabiendo que ustedes están respondiendo. Otros dicen sencillamente gracias, lo cual le agradezco mucho, porque me deja ver que están ustedes ahí y me da una respuesta de lo que está pasando. Si quieren contar otra cosa, háganlo con libertad. Aquí estamos para escuchar uno con otro. Gracias a Dios por esto. Bien, vamos a estar comenzando en el libro de los Hechos, capítulo 7, verso 54, a leer directo o completo hasta el 8:4. ¿Ok? Repito, Hechos 7, 54 hasta el 8:4. Vamos a orar, poner este tiempo en las manos del Señor para que Él reciba toda la honra y la gloria y nosotros la edificación necesaria para este día. Padre, gracias por la bendición de estar una vez más aquí juntos a través de este medio. Y te ruego, Señor, que tú lo uses para que tu palabra sea escuchada, sea oída, sea compartida entre mucha gente. Padre, gracias por los regalos que nos das. Este es un regalo tuyo, Señor. Este es un regalo tuyo. Y gracias por la iglesia Hope Chapel que nos apoya en este ministerio hispano dentro de la iglesia para poder, Señor, caminar juntos de la mano con muchos otros hermanos, viendo la gloria y el reino tuyo venir sobre esta tierra. Padre, prepara nuestros corazones, nuestras mentes, nuestras almas para escuchar y recibir tu palabra. Que cualquier explicación mía, Señor, no sea un obstáculo para que tu perfecta palabra llegue de una manera perfecta a los corazones y que traiga un fruto perfecto, como todo lo que tú haces, Señor. Bendice a cada hermano, abre nuestros corazones, edifícanos. En Cristo Jesús lo pedimos, Señor. Amén y amén. Bien, como les dije, estamos leyendo en el libro de Hechos, capítulo 7, los versos 54. Ya hemos pasado la parte del discurso de Esteban, que fue bastante extenso y creo que lo estudiamos con bastante detalle. Vamos a ver ahora el resultado de todo esto. Voy a empezar a leer Hechos 7, 54 hasta el 8:4. Al oír esto, rechinando los dientes, montaron en cólera contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Veo el cielo abierto, exclamó, y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Entonces ellos, gritando a voz en cuello, se tapaban los oídos y todos a una se abalanzaron sobre él. Lo sacaron a empellones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Los acusadores le encargaron sus mantos a un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y gritó: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Cuando hubo dicho esto, murió. Y Saulo estaba allí aprobando la muerte de Esteban. Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén, y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Los hombres piadosos sepultaron a Esteban, unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron un gran luto por él. Saulo, por su parte, causaba estragos en la iglesia. Entrando de casa en casa, arrastraba a los hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Y los que se habían dispersado predicaban la palabra por doquiera que iban. Hasta el versículo 4, Dios bendiga su santa palabra. Bueno, aquí Lucas nos está haciendo el final de esta historia tan tremenda de la vida de Esteban.
Ya lo habíamos leído hasta la semana pasada sobre el proceso de juicio y todo su discurso. Y aquí Lucas nos relata cómo empieza esa persecución a la iglesia y también, por supuesto, estas repercusiones que trae para la iglesia ese gran discurso de Esteban que ya habíamos narrado las clases pasadas. Esteban es lapidado, muerto a piedra, pero su testimonio de Cristo era irrefutable y la iglesia comienza a sufrir de ahí en adelante una gran persecución. Y la verdad que yo diría que comienza ahí y aún no ha terminado para muchos cristianos alrededor del mundo. Veamos un poco la enseñanza que nos trae o entender un poco la lectura que hemos hecho, empezando por ver la visión de Esteban. Recuerden, al acusar a el pueblo judío, ahí donde Esteban lo dice al final de la lectura pasada, donde le dice, ustedes lo crucificaron, Esteban llega a un final prácticamente abrupto. Quizás lo interrumpieron, no lo dejaron continuar con su estudio, con su exposición, ya que estaba tocando regiones muy sensibles entre ellos. Y la reacción del pueblo fue de gran amargura, lo dice ahí el verso 54. Al oír esto, rechinaron los dientes y montaron en cólera contra él. Una reacción sumamente violenta. Y ahí están explicando. Sin embargo, el 55, después de esa reacción tan violenta, comienza con el famoso pero. Pero Esteban, y hemos visto en otras ocasiones el famoso pero, el pero de Dios. Y en la Biblia se encuentran muchos peros, Dios. Marcando así lo que dice este pero, un gran cambio que empieza a suceder de una manera muy distinta. Todos estos acontecimientos que estaban pasando iban desembocando en esa situación violenta contra Esteban, pero claramente el Señor dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto la mirada en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Y aquí lo vemos claramente como Dios está mostrando, ¿no? Que ese Esteban que estaba lleno, cada aspecto de su vida reflejaba la llenura del Espíritu Santo, no fue abandonado en ese momento tan crítico de su vida, momentos antes de su muerte. Me imagino que, y ustedes también lo saben, la muerte a pedradas no debe ser una muerte muy sencilla y agradable. Más bien, en ese momento tremendo de su vida, como estaba siendo acusado, avergonzado, abochornado, también dice que Cristo no lo abandona, Dios no lo abandona, sino que se identifica más bien con una fuerte presencia de Dios en su vida. Por eso dice que abriendo la puerta de la gloria de Dios, tuvo esa visión de Dios y de Cristo mismo vivo. Dios, como dice ahí en los versos, ¿verdad? Veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre al pie, a la derecha de Dios. Esa fue la visión que recibió Esteban en ese momento. Me imagino yo, y estoy convencido de que fue así, que fue un gran alivio, un gran consuelo, lo llenó de valor, lo llenó de ánimo en ese momento tan difícil al ver esa presencia. Dios se revela de esa manera tan especial y en un tiempo de tanta crisis y le da fortaleza a Esteban y nos da fortaleza a los cristianos cuando pasamos esto. Una visión muy significativa. Un momento de vergüenza. Recuerden que había una maldición sobre aquel que echaban fuera de la ciudad y era apedreado. Era un momento de vergüenza para Esteban, de derrota. Pero en ese momento, humanamente hablando de gran derrota, Esteban vio la gloria de Dios. Y ya lo acabamos de leer. Vio a Cristo a la derecha de Dios, parado ahí, delante de él. Por lo general, por cierto, se dice que Jesús está sentado a la diestra de Dios. Pero aquí claramente Esteban lo ve como parado a la gloria de Dios, dando por así su defensa. Ahora Esteban estaba ahí señalando y poniendo en tela de juicio el mismo veredicto que ellos habían dado contra Cristo. Estaba acusando al Sanedrín y al pueblo de haber ellos condenado a Cristo. Y ese Jesús, que es el Cristo, ahora está glorificado, que ahora está puesto, parado a la derecha de Dios y sirve como intercesor, por llamarlo así, como juez, como defensor más bien de esta
situación de Esteban tan dura que estaba pasando. Y con esa declaración, el Sanedrín se ve directamente afectado por esa muerte de Cristo. Prácticamente Esteban puso sobre sus hombros la muerte de Cristo y están dispuestos, o mejor dicho, no están dispuestos a reconocer su gran error con Cristo, mucho menos también el error con el mismo Esteban. Y no les queda otra cosa que condenar a Esteban también a muerte. Así como condenaron a Jesús a muerte, así también ahora condenan a Esteban de muerte. Por supuesto, como ya lo dije, esta visión llena a Esteban de mucho valor y de mucha fuerza. No se ha equivocado en su mensaje. El mensaje que ha estado dando es clave. La prueba es que ahí está Dios y él sabe con esa visión que Dios le da que esa causa va a triunfar. Esa causa no decaerá. Lo afirma así también el Salmo 110, 1 y 2. Yo quiero que busquen conmigo ese hermoso salmo, porque es un salmo que reconforta la vida de los cristianos, la vida de Esteban, y lo han usado por muchos años. Salmo 110, versos 1 y 2. Así dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Que el Señor extienda desde Sión el poder de su cetro. Domina tú en medio de tus enemigos. Tus tropas estarán dispuestas ya en adelante. Es la clara vivencia de que el mensaje de Esteban había calado, de que tenía la bendición de Dios y que la causa de Dios triunfará, y que Esteban había hecho una interpretación correcta del Evangelio, y así lo está explicando. Por eso ve a Cristo ahí parado, ¿verdad? Como testigo ante Dios, como abogado de defensa, y es lo que le había dicho el Señor a los discípulos allá en Lucas capítulo 12, verso 8. También los animo a buscarlo. Lucas capítulo 12, verso 8. Vamos a recordarlo. Pueden buscarlo en sus Biblias. Lucas capítulo 12, verso 8. Dice así: les aseguro que a cualquiera que me reconozca delante de la gente, también el Hijo del Hombre los reconocerá delante de los ángeles de Dios. Cualquiera que me reconozca delante de la gente, les aseguro que el Hijo del Hombre los reconocerá delante de los ángeles de Dios. Y ahí está Cristo reconociendo a Esteban ante Dios mismo, y le da esa misma visión a él, de que está presente con él en ese momento tan crítico. Y aunque Esteban, por supuesto, estaba siendo rechazado por los tribunales terrenales, ve ahora a Jesús y lo reconoce ante Dios como testigo a favor de Esteban. No se había equivocado Esteban, su mensaje era correcto. Y por eso Jesús, ahí como defensor, como juez, no hay nada que temer. Por supuesto, el dolor es complicado, es comprendido, pero con ese acceso a Dios que Esteban estaba viendo, se daba cuenta que ese momento pasajero era sencillamente un encuentro con ese Señor que estaba ahí de pie delante de Dios, haciendo la defensa de él. Ahora entramos a esa parte de muerte de Esteban, ¿verdad? Y Lucas es impresionantemente claro con esa situación. Es muy claro y describe esos momentos de violencia y furia de los acusadores. Por eso ahí en el 57 dice que en el 54 decían que rechinando los dientes. En el 50 dice que gritaban a voz en cuello, se tapaban los oídos. Y todos se abalanzaron sobre él. No querían ni siquiera seguir escuchando lo que estaba diciendo, ¿verdad? La palabra de Esteban sobre la parte del templo fue su mayor argumento, sabiendo ya que el templo no era el centro del deseo de Dios ni de la adoración a Dios. Por eso dice claramente que lo sacaron fuera de la ciudad. Y eso remonta, igual que Cristo, por cierto, con el libro de Levíticos. Recuerden eso, estaban aplicando ese tipo de ley. Levíticos 24. Déjenme llegar allá con ustedes. Levítico 24. 24 mismo, por cierto. 24. Perdón, Levítico 24, 14. Con razón no me parecía. Aquí estamos. Saca al blasfemo fuera del campamento. Quienes lo hayan oído impondrán las manos sobre su cabeza y toda la asamblea lo apedreará.
Era la sentencia que se había dado allá en la ley, en Levítico. Ya lo estaban aplicando. Describe esa violencia, describe todas estas cosas que estaban pasando. Y Esteban como centro de esa persecución. Y inmediatamente Lucas menciona al personaje que desde ahora va a aparecer en muchas ocasiones y que tú y yo sabemos que va a marcar una gran diferencia en la vida de la iglesia en ese tiempo. Menciona a Saulo, ¿verdad? No tenía prácticamente gran importancia, estaba ahí cuidando la ropa y aprobando lo que estaba pasando. Y esas últimas palabras de Esteban, por supuesto que se parecen a las de Jesús. Recibe mi espíritu y no les tomes en cuenta este pecado. Aquí vemos a Esteban ahora identificado plenamente con Cristo en su sufrimiento, en esa unión con Cristo, a un punto que repite las palabras o las frases de Cristo ante la cruz por esa identificación que él está viviendo de ese sufrimiento. Ahí muere Esteban, apedreado, pero claramente dice, recibe mi espíritu y no tomes en cuenta este pecado. Ahora, sucede algo después de la muerte de Esteban, que enseguida se desata una gran persecución contra la iglesia de aquel momento. La muerte de Esteban no desanima a los cristianos. Yo diría que le da un nuevo impulso. Y la iglesia, a pesar de las amenazas, a pesar de los opositores, toma ese nuevo impulso. Dice claramente lo que acabamos de leer, que la iglesia, muchos de ellos tuvieron que salir de Jerusalén, y menos los apóstoles. Los apóstoles se quedaron ahí, yo creo que defendiendo quizás el último bastión de entre ellos. ¿Verdad? Ahí quedaron, no narra mucho por qué lo hicieron, pero explica que se quedaron ahí. Y claramente dice que la persecución fue bestial, porque el mismo Pablo empieza con un acoso de hasta arrastrando hombres y mujeres, lo llevaba a la cárcel. Y esa dispersión que empieza a hacerse en ese momento, por cierto, está un poco relacionada con aquel famoso versículo que estudiamos al principio de los Hechos 1:8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu de Dios y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por eso ahora dice, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Ahora dice que estas personas se dispersaron por las regiones de Judea y de Samaria. Y empieza ahora el grupo de discípulos que estaban antes concentrados en Jerusalén, empiezan a llenar aquellos espacios vacíos, por llamarlo así, que estaban quedando. Ahora empiezan a llenarlo a ellos con ese énfasis de predicación. Dice claramente ahí en el versículo 8:2 que hombres piadosos sepultaron a Jesús, y Lucas toma con mucho cuidado esto y lo describe muy bien, porque indica claramente lo apreciado que era Esteban. Recordemos que después se le conoce como el primer mártir del cristianismo, pero descubre que nos muestra Lucas que era apreciado, y este grupo de hombres piadosos, no sé si dicen si es judíos o si eran de su propia gente, pero con mucha honra es sepultado. Y ahí se descubre ahora esa fuerza con que Saulo actúa. Entiendo que después Lucas y Saulo serían amigos, la Biblia lo va a narrar, ¿verdad? Pero en ese momento, Saulo de Tarso era un enemigo de la causa de Cristo, y con gran saña, con gran fuerza, empieza a atacar a la iglesia. Un poco más adelante vamos a ver el cambio, pero tenemos que aguardar para llegar allá. Y en los Hechos revela prácticamente esa teología del sufrimiento de la iglesia, para indicarnos cosas muy importantes a nosotros. La primera, Dios no está inactivo. Dios está obrando a pesar de lo que estamos viendo, que es tan calamitoso. Esteban, el gran predicador, muerto, la iglesia perseguida. Dios no está inactivo. Dios sienta su propia horario, su propia organización de los tiempos, y está actuando a pesar de todo. Y la segunda cosa que nos muestra también es que Dios siente como propia el dolor que Saulo está causando. Un poco más adelante, cuando vemos la conversión de Pablo en el capítulo 9:4, cuando el Señor le dice, Saulo, ¿sabes por qué me persigues? ¿Por qué dice el Señor, por qué me persigues? Ahí no estaba Jesús ya, porque estás persiguiendo la iglesia. Y siente Jesús mismo
como propio el dolor que en este caso Saulo, está causando a la iglesia. Dios usa esta tragedia, ya lo hemos visto de muchas otras maneras. Dios usa esta tragedia para hacer algo bueno. Por eso en el capítulo 8, el verso 4 dice, los que se habían dispersado predicaban la palabra por doquiera que iban. Ahí está la clave de Dios. Esta palabra dispersación o disperso es una palabra que Lucas usa con mucho cuidado, porque la idea que da aquí de esa dispersión es la misma idea que usa para el sembrador que va a sembrar y dispersa la semilla. Mediten ustedes en esas palabras, ¿verdad? Los discípulos no eran refugiados que se estaban exiliando de su territorio. Los discípulos eran misioneros que iban sembrando la semilla en ese campo, y ahí donde está apuntando Lucas la gran verdad de todo este sitio. Está apuntando que estos hombres y mujeres que salieron huyendo, salieron no solamente huyendo, pero salieron predicando ese mismo evangelio. Por eso Lucas nos da esa mucha notoriedad de Esteban, y ya vimos esas características que nos da a conocer Esteban desde las clases pasadas que estamos viendo. Lo hemos dicho, un equilibrio de vida, un equilibrio de mensaje, prácticamente un uso de la palabra de Dios muy clara, una vida de piedad, una contextualización de la escritura que la podía usar y presentarla para la necesidad actual, y esa importancia del mensaje en ese desarrollo de la doctrina cristiana no judía. Lo dijimos en las clases pasadas, ¿verdad? La doctrina cristiana ya no judía. Recuerden que hasta el momento los discípulos los apóstoles se habían quedado ahí en Jerusalén, prácticamente conectados con el templo, pero el mensaje de Esteban, el cambio que le da Esteban al mensaje aquí es: no se necesita más el templo. Dios no habita en templos, Dios no habita en un lugar específico, y ya lo explicamos en las clases pasadas cómo Él hizo todo esto. Ahora vemos cómo hacían frente a esa persecución Esteban y aún la primera iglesia. Se enfrentaban en este sitio, en ese sufrimiento, pero a la vez llenos del Espíritu Santo, o bajo la plenitud del Espíritu Santo. Por eso hace ese énfasis tan importante, lo leímos en el 7:55, Esteban lleno del Espíritu Santo, con esa ayuda que le viene para afrontar lo que está llegando sobre él, y está hablando del sufrimiento. Si ustedes quieren hablar un poco de esto, o estudiar un poco más de esto, pueden leer Romanos 8, donde Pablo toca este tema. Romanos 8, más o menos 17 al 39. Me encantaría leerlo ahorita mismo, pero no lo voy a hacer porque es bastante largo. Pero si ustedes quieren ver cómo comienza Romanos... Romanos... Ay, se me pidió aquí entre tanta letra. Romanos 8... Ya lo dije. Los versos 17 en adelante hasta 39 dice: de hecho considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Y ahí hasta 39 Pablo hace un desglose del tema del sufrimiento de la vida cristiana. No los deja solos, no estamos apartados. Pablo lo explica muy claramente, inclusive lo usa después para hablar de él mismo. Y por supuesto termina en ese capítulo 8, ese final tan hermoso, donde explica que somos más que vencedores, donde da una clara definición de que a pesar del sufrimiento, Dios nos ha dado la visión de que somos triunfadores. Y esa es la visión que le da a Esteban, la visión de la gloria de Dios, de Cristo exaltado, de Cristo como defensor, como abogado en el cielo. Y eso, por supuesto, ya lo dije, dio a Esteban fuerza, coraje para afrontar esta situación tan difícil y esta dura prueba. Y por cierto, este tipo de cosas se va a repetir varias veces, en varias ocasiones en el libro de los Hechos. Ya lo hicimos en Hechos 4, Hechos 18, 9, Hechos 23, 11. Hechos 27, 23 y 24, y lo voy a repetir para la hermana Gladys, que siempre me anima a hacerlo para poder anotarlo. Hechos 4, 31, Hechos 18, 19, Hechos 23, 11, Hechos 27, 23 y 24. Pero ahora estamos viendo que se nos muestra que en tiempos difíciles ni nunca Dios nos deja solos.
Él conoce lo que podemos soportar y nos da la fuerza, aún con esa visión hermosa que le da Esteban en ese momento tan duro. Y nos alienta, nos motiva. ¿A qué? Nos motiva a obedecer hasta el final. Esa es la gran batalla, la obediencia a Dios hasta el final. Y Pablo lo reconoce muy bien aún en su propia vida, tiempo después. Y en el caso de Pablo también lo dice, a mí tampoco me dio alivio. Si ustedes pueden leer conmigo en 2 Corintios 12, vamos allá para que lo lean conmigo, 2 Corintios capítulo 12, los versos 7. Capítulo 12, verso 7. Para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás, para que me atormenten. 3 veces le rogué al Señor que me la quitara, pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde con mis debilidades, para que permanezca en mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en las debilidades. La respuesta de Dios no es siempre la salvación, el sacarnos del problema. A Esteban no lo sacó, a otros lo sacó, a Esteban no lo sacó. Y a Pablo mismo en su aguijón, en esa carne que dice que tenía, lo que le decía era, bástate mi gracia. La gracia de Dios es suficiente. Por eso nos muestra que aún en tiempos difíciles, Cristo no nos deja, Dios no nos deja, su fuerza está con nosotros. Por eso nos habla de compartir ese sufrimiento con Cristo Jesús, ¿verdad? De lo que hemos estado hablando. Y ya vimos estas frases de Esteban con donde él se parece mucho a Jesús antes de su muerte, y por supuesto que no es casual. A él se le acusaba de lo mismo que se le acusaba a Jesús, de esa ofensa al templo de Israel. Pero de acuerdo a lo que ya hemos leído y vamos a seguir leyendo en Lucas, Esteban recibe esa visión del Señor, de Jesús sentado, y llevando esa carga que llevando Esteban, ahora Jesús le da, por decir así, ese ánimo, ¿verdad? Lo llevan fuera de la ciudad para morir, y al morir repite esas palabras parecidas a las de Jesús. Esteban entonces estaba muy conectado con Jesús, aún en su sufrimiento. Aún en su sufrimiento. Pablo lo dice también, y si ustedes pueden buscar en Filipenses 3:10, van a ver cómo Pablo dice, completando los sacrificios de Cristo. Y no es que el sacrificio de Cristo, el sufrimiento de Cristo está incompleto, sino que nosotros estamos llevando con Cristo también esa situación difícil. Y por supuesto, esta doctrina del sufrimiento que encontramos en los Hechos implica que esa unión con Cristo, estamos unidos a Él aún en su sufrimiento mismo, y tenemos que reconocerlo. Cristo no es sordo a nuestro sufrir. Ya lo leímos ahí cuando les reclama a Pablo, ¿por qué me persigues? Aunque Cristo no estaba ya sobre la tierra, es porque Él está cargando. Y Saulo golpeaba a la iglesia y Cristo lo tomaba con Él mismo, para Él mismo. Y por eso podemos confiar que estamos, aún en el sufrimiento mismo, estamos muy cerca de Jesús, y es una gran bendición para nosotros. Hablamos aquí también del sufrimiento y cómo esto llevó ahora a la expansión y a la evangelización de la iglesia. Lucas lo da a entender que esa muerte de Esteban y esa persecución de la iglesia servían ahora a esa causa del evangelio, para esa extensión del mensaje. Lo dice ya en el 4, los que habían sido dispersados predicaban la palabra por doquiera que ellos iban. Y lo hacen también en el 11:19 de los Hechos. Y ya vimos cómo este modelo de enseñanza teológica hecho por Esteban abrió esa puerta a esa misión mundial de la iglesia. Por eso a Esteban se le conoce también no solo como el gran mártir, el gran primer mártir, sino como el padre de ese evangelismo misionero que llega a todo el mundo, mostrando claramente que el templo ya no era necesario, ya no había tal sacrificio en el templo, ya no había tal sumo sacerdocio. Ahora, lo dice Pablo después, somos nosotros el templo del Espíritu Santo y también somos sacerdotes. Ahora, esto empuja las misiones afuera de Jerusalén. Recuerden, la gran comisión era en Judea, en Samaria, en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. En los próximos capítulos más adelante,
vamos a ver cómo como el evangelismo llega hasta lo último de la tierra conocida en ese momento, ¿verdad? Por supuesto, no podían ir más allá porque no se conocía nada más. Pero catapulta esas misiones fue de Jerusalén hacia otra gran área mencionada en la Gran Comisión: Jerusalén, Judea, Samaria y luego hasta lo último de la tierra. Y ahí van los discípulos. Sirve esa persecución y ese sufrimiento para avanzar la tarea o el propósito que Dios había puesto sobre todos ellos. Aquí vemos a estos cristianos ahora. Y yo los animo a que busquen conmigo el libro de Colosenses. Colosenses capítulo 1. Ay, la Biblia está llena de tantas cosas para nosotros, ¿verdad? Filipenses, Colosenses capítulo 1. Voy a leer desde el versículo 24 en adelante. Ahora me alegro en medio de mis sufrimientos por ustedes y voy completando en mí lo que falta de las aflicciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la iglesia. De esta llegué a ser servidor según el plan de Dios me encomendó para ustedes, el dar cumplimiento a la palabra de Dios, anunciando el misterio que se ha manifestado oculto por siglos y generaciones, pero que ahora se ha manifestado en los santos. Pablo dice, estoy llevando con ustedes y logrando con esto que ese gran mensaje del Señor llegue a ustedes, llegue a mucha gente. No estoy hablando de que, otra vez lo repito, no estoy hablando de que los sufrimientos de Cristo están incompletos. Lo hace respecto a la salvación de todo ese pueblo que quiere alcanzar Pablo, de los gentiles, y ahora también están los discípulos caminando en ello, como ellos están con dolores de parto, como dice la misma palabra, para que pueda ocurrir este logro de la Gran Comisión. No podemos esconderlo, el sufrimiento y la evangelización van de la mano. No se podía lograr el gran acto de salvación allá en la cruz, en el Gólgota, sin el sufrimiento de Cristo. Y yo diría que no se puede lograr los grandes alcances misioneros del Evangelio en el mundo sin enfrentar sufrimiento. Lo ha sido en el pasado y está siendo en el presente de muchas maneras. Yo los quiero animar con estas palabras, mis queridos hermanos. Vamos a continuar esta clase la próxima semana y los quiero animar que oren a Dios y preparemos nuestros corazones y decirle, Señor, heme aquí, envíame y aún lo que cueste lo voy a dar para que tu mensaje llegue a mi familia. Quizás no tengas que irte a un lugar muy lejano, pero a mi familia, a mis compañeros de trabajo, a mis vecinos, para que este mensaje llegue. Que tenga que sufrir, no lo voy a dudar, pero tampoco me va a detener en mi obediencia el enfrentar estas cosas. Dios nos dé la gracia de saber estas cosas, de asegurar estas cosas y de poder lograr que esa gran comisión que se cumple en este tiempo de los hechos se siga cumpliendo cada día. Y seamos nosotros los abanderados de eso para llevar a Jesucristo al corazón de muchas personas y que Dios sea glorificado en todo. Gracias, hermano, por este tiempo. Gracias por este momento tan agradable que me hacen pasar cada vez que puedo compartir la clase. Vamos a orar y que el Señor los bendiga. Y la próxima semana continuamos. Gracias, Señor. Qué bueno es poder ver tu palabra y ver a estos hombres y mujeres que tú usaste en tiempos tan difíciles para llevar tu evangelio. Y hoy está usando a mucha gente, Señor, en muchos países que están quizás no en el occidente del mundo, pero en muchos lugares están dando su vida por el evangelio. Padre, enséñanos a valorar estas cosas y a entender que el evangelio, el reino tuyo, se va a abrir campo aún sobre la sangre de los mártires. Gracias por todas estas cosas. Enséñanos esto. Convence nuestros corazones de estas cosas. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén. Amén. Gracias, hermano. Dios le bendiga. Hasta la próxima semana que estudiaremos el capítulo 8 de Hechos, los versículos 5 al 25. Hasta luego. Bien, Johnny. Primera...